Continuamos nuestros estudios sobre Hechos. Iniciamos el libro de Hechos viendo cómo el Evangelio empieza en Judea, luego se extiende en toda Jerusalén y ahora pues hablamos de cuando llega a Samaria. Habíamos dicho que la iglesia estuvo en un momento de persecución y a causa de ella tuvo que huir por muchos lugares. En este momento el Evangelio llega a Samaria a través de Felipe y otras personas que habían huido a causa de la persecución. Y Felipe, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, empieza a predicar y a evangelizar. Muchas señales y milagros se hacen. Personas son sanadas, otros son liberados de espíritus y el Evangelio se da a conocer a todas las personas. Es así como con poder se manifiesta el Espíritu Santo aquí. En este mismo lugar hay un personaje llamado Simón el Mago, un personaje muy conocido y famoso en medio de Judea. Las personas lo admiraban y creían que tenía mucho poder a causa de las señales que hacía, a causa de los trucos de magia, y él engañaba a muchas personas. Pero incluso él es impactado por el Evangelio. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 8, versos del 9 en adelante. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a la buena noticia que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe y, lleno de asombro, veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Como te decía, tenemos a este personaje, un personaje manipulador, engañador, que usaba sus artilugios para captar la atención de las personas y se siente admirado y atraído por el Evangelio, por las señales y milagros que se hacían. Sin embargo, la conversión de Simón fue real y pues vemos en este texto que no, que él se acerca a Felipe solamente porque siente o porque cree que el poder que él tiene es mucho mejor que las cosas que Simón hacía. Así que decide acercarse donde Felipe, aprender el Evangelio, aprender lo que él está haciendo y cómo hace las señales y milagros para poder también él hacerlas en su vida. Pero vemos aquí una persona que se acerca a Dios y no está dispuesto a entregar realmente su vida a Cristo, sino que quiere poseer lo que la otra persona quiere. Tiene intenciones de poseer el Espíritu Santo para poder ejercer dominio sobre otras personas y poder tener beneficios propios. Un clásico ejemplo de un falso profeta. Lamentablemente, hoy día también hemos sido testigos de falsos profetas, personas que tratan de manipular la fe de la gente para poder obtener sus propios beneficios, personas que hacen negocio de la fe y que piden tal vez dinero o dan malos testimonios y luego pues tenemos muchas personas que han sido manipuladas y el testimonio que afecta mucho a la Iglesia de Cristo. ¿Cuál fue la diferencia o qué diferencias podemos encontrar entre Felipe y Simón el Mago? Primero, Felipe da la gloria a Dios. Simón el Mago se glorifica a sí mismo. Cuando la gente dice, este es el gran poder de Dios, lo que hace Simón es no decir nada. Es más, aprovecha esa fama para seguir engañando a la gente. A Felipe lo vemos actuando con humildad, dejándose llevar por el Espíritu Santo y con ganas de servir a la gente. A Simón el Mago lo vemos orgulloso, avaricioso y tratando de hacerse fama para sí mismo. A Felipe lo vemos buscando llevar las buenas nuevas del Evangelio al pueblo y trayendo bendición. Mientras que a Simón el Mago lo vemos buscando engañar y manipular para sus propios beneficios. A Felipe le mueve el Espíritu Santo y su amor por Cristo. A Simón el Mago le mueve la codicia, la avaricia y el deseo de poder. Cuando el Evangelio de Cristo llega a nuestra vida, este debe transformar toda nuestra existencia, no solamente cambiar nuestras creencias. Dice la palabra que el diablo cree en Dios y le teme, pero no está dispuesto a obedecerlo ni a hacer la voluntad de Dios. Y justamente aquí tenemos un ejemplo de alguien que creyó, que se admiró mucho, pero que no estuvo dispuesto
a entregarse a Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues por su actitud, por su conducta que vemos más adelante. En Hechos capítulo 8, versos 15 dice, primero nos dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén van a Samaria para confirmar a la iglesia que está naciendo en este lugar. Y cuando Juan y Pedro llegan, pues dice Hechos 8:15, cuando ellos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios se puede comprarse. Tú no tienes nada que hacer en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Como vemos aquí, la actitud de Simón el mago no era transparente delante de Dios. Él lo que buscaba era sus propios beneficios. Y como te decía, a un falso profeta se lo reconoce por sus frutos. Y aquí está evidenciando sus frutos, la codicia. Querer comprar el Espíritu Santo, el don que Dios da por gracia, él quería obtenerlo a través del dinero. Lamentablemente no es el único ejemplo. A lo largo de la historia hemos visto muchas personas que han querido manipular a otros a través de la fe. Han querido enriquecerse con el dinero de la gente y han querido mostrar algo falso cuando Dios estaba mostrando su Espíritu Santo de una manera especial y milagrosa en la vida de los discípulos. Los apóstoles pues llegan a Samaria. Van a confirmar a la iglesia que ha nacido en Samaria. Al igual que en Jerusalén, cuando oraron y llegó el Espíritu Santo, ahora en Samaria ellos impondrán manos y bajará el Espíritu Santo. Lo mismo vemos más adelante el que pasará en casa de Cornelio, cuando el Evangelio llegue a los gentiles. Aquí vemos que el Espíritu Santo confirma primero a los judíos, luego a los samaritanos, que eran medio judíos pero se habían apartado, y luego pues entre los gentiles. Simón el mago pues piensa que el evangelio puede obtenérselo a través de comprarlo y pide a los discípulos que hagan esto. Y Pedro y Juan se molestan mucho y Pedro es muy tajante y le dice pues que en manos de amargura y maldad estás. Es decir, de alguna manera les está diciendo, estás atado a causa de la envidia, estás atado por causa del pecado, eres esclavo del pecado y si no te arrepientes pues te va a ir muy mal. Y le llama al arrepentimiento. No sabemos cuál fue el desenlace, si realmente Simón el mago cambió o persistió en su actitud. Pero por lo que vemos aquí a simple vista, parece que Simón el mago no cambió, porque cuando él dice, oren a Dios para que esto no me acontezca, está movido por el temor, está movido por el miedo, no por el deseo de obedecer a Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios o por miedo a que no nos vaya mal, o nos acercamos a Dios porque queremos obtener algo de Él. Dos actitudes que vemos en este personaje y que son formas equivocadas de acercarnos a Dios. Si tú te acercas a Dios, debe ser reconociendo su soberanía y diciendo, Señor, te entrego mi vida, no importa la situación que yo vaya a pasar. ¿Por qué? Porque es la actitud del corazón. Volver nuestra voluntad a Dios y no querer manipular a Dios. Simón el mago está tratando de manipular a Dios y eso es pecado. Dios es muy tajante con los falsos profetas y dice Jesús que mejor sería que se aten una piedra de molino al cuello que hacer caer a uno de los más pequeños a través de manipular. Así que seamos muy cuidadosos de tratar de manipular a Dios para nuestros propios beneficios. En conclusión, ¿qué podemos aprender de Simón el mago y de Felipe? Primero, debemos cuidar nuestro corazón de que no caiga en una actitud negativa de querer manipular a Dios. Segundo, debemos ser fieles testigos de Cristo en cualquier situación. Recuerda que cuando el Evangelio llegó a Samaria,
llegó a causa de la persecución y porque muchos de los cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que huir. Muchas veces Dios permite la tribulación con un propósito. Y aún en medio de la tribulación, aún que tú estés, no sé, en algún lugar que no te gusta estar porque tal vez perdiste tu trabajo y te toca estar en un trabajo que no te gusta, o estás tal vez en un hospital porque estás enfermo, o estás, no sé, en cualquier momento de tu vida en el que estés, es importante que tu vida sea para dar gloria y honra a Dios y que tu vida sea testimonio para que las personas que no lo conocen puedan conocer a Dios y tú puedas ser esa luz para que el Evangelio llegue a ese lugar, como fue Felipe en Samaria. Y por último, pues, no debemos dejarnos llevar por la codicia, el deseo de poder y la avaricia, sino debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida a Dios, a servirlo y a obedecerlo. Entonces el Espíritu Santo hará grandes cosas en tu vida. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.